Aficionados, que se llama Esperanza y se va a realizar, atención, 27, 28 y 29 de noviembre aquí en Resistencia. Y nosotros continuamos en nuestro programa con Sí, entrevistas a señor. esta hora de la mañana. El placer de poder saludar al secretario gremial de CAME. Estamos hablando de Alfredo González. Alfredo, bienvenido y muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Un gusto saludarlo. Bueno, es realmente un placer como siempre charlar con vos, Alfredo. Tenemos muchas cuestiones para consultarte. Una de ellas tiene que ver con lo que ha sido este documento presentado por diferentes pymes del NEA, empresas del NEA, en el cual, bueno, solicitan ayuda, apoyo durante esta situación que estamos viviendo y que viene atravesando sobre todo las pymes durante la pandemia. Así que contanos un poco de qué se trata, porque CAME también se ha adherido a esto. Sí, de hecho, son las regiones de nuestro país que estamos dentro de CAME. Ya lo hizo el NOA la semana pasada y esta semana lo hizo el NEA, y así sucesivamente lo va a hacer el centro, la Patagonia Norte, la Patagonia Sur, que es más o menos el formato que dentro de la misma CAME estamos formados, todo este hermoso país que tenemos, ¿no? Pero en este caso, a través de la dirigencia gremial empresaria. CAME es la entidad más representativa del país con respecto a lo que es la representación justamente pymes, y está trabajando justamente en este sentido hace muchísimos años, y ahora en este tiempo aún más todavía, para poder hacer sentir al gobierno nacional la diferenciación que tenemos en cada región, en cada provincia de nuestro bendito país. El norte, el NEA, todo este gran norte que conformamos tanto el NEA como el NOA. En este caso, el documento que ustedes recibieron fue del NEA, donde realmente no escapa mucho a lo que el NOA también lo pide. Justamente, primero es el diálogo, ¿no? El trabajo articulado que se debe llevar. Aquí en nuestra provincia lo hacemos muy bien, tanto la parte gremial empresaria con los gobiernos municipales y el mismo gobierno provincial. Es el mismo ejemplo que queremos que en el país también se lleve adelante, para poder llegar a tener más entendimiento y tener más cerca realmente el problema pyme. La palabra pyme es realmente algo muy vendible para muchos dirigentes nacionales, pero está muy lejos de la realidad a la hora de implementar la política que se tiene que llevar a cabo, principalmente por la gran diferenciación que tenemos y asimetría que tenemos en todo nuestro país. No es la misma para nada cualquier empresa del centro del país que una aquí del norte, pero sí pagamos los mismos impuestos como si estuviésemos en Capital Federal o en otra grande urbe. Nosotros necesitamos una diferenciación con respecto a eso para poder ser competitivos dentro de nuestro mismo país, sin soñar con el extranjero ni, por supuesto, con los países vecinos. Simplemente hablar de lo que es el consumo interno para poder sustentarnos en esta etapa de supervivencia que estamos viviendo todas las pymes en el país en general, pero más aún aquí en el norte, donde se necesita tener la presencia de nuestro socio mayoritario, la empresa nuestra, que es el Estado Nacional, para poder seguir entendiéndonos y poder implementar políticas activas, políticas ejecutivas y de corto plazo, en este caso, para después recién pasar al mediano y largo plazo, para dentro de esta coyuntura que, bueno, de la macroeconomía que día a día nos lleva puesto, y bueno, es lo que nos está pasando hoy, ¿no? Alfredo, ¿podríamos decir que la pandemia nos dejó esta frase, la unión hace la fuerza? Porque justamente todo esto se logra con la unión de aquellos que son más fuertes con los más débiles. Sabemos que el país es diferente en distintas zonas, como lo estabas mencionando anteriormente, pero todo esto se logra cuando todas las partes se unen para lograr un mismo fin. Justamente así, y eso se hace a través del diálogo. El diálogo es el canal por donde, es la mesa por lo que tenemos que atravesar y estar continuamente negociando y tratando de buscar las distintas alternativas. Por supuesto que la Argentina es una gran familia, como una familia numerosa, que nunca va a dejar conforme a todos por igual. Eso lo sabemos y de hecho lo vivimos, pero se necesita tener ese diálogo continuo para poder tener este acercamiento. Si nosotros vemos lo que está pasando hoy en nuestro país, tanto en la macroeconomía como en el mismo diálogo del gobierno nacional, se está continuamente, tiene diálogo abierto con entidades que representan a un sector que es representativo, pero no son las pymes. Las pymes formamos el 70% del trabajo formal en Argentina, el 98% de la empresa,
y el gobierno nacional por el momento se reúne con la UIA, la CAC y el grupo IDEA, que justamente no son para nada la representante de las pymes. Nosotros estamos muy lejos de tener los mismos problemas que tiene el señor Coto, el señor Ornequian, el dueño de Techín, el dueño de Asindar. Por supuesto que son empresas necesarias para el país, para que el país crezca, para que el país se desenvuelva. Son los creadores, son los generadores del precio base, los cuales nos llega lista de precios después a todas las pymes. No existen las empresas grandes, sino existen las empresas chicas, pero en la mesa de diálogo todavía las pymes no están en el gobierno y eso es fundamental para poder tener realmente la campana y escuchar de primera mano qué es lo que se está viviendo y qué se está haciendo desde este sector como para poder avanzar. Nosotros tenemos diálogos indirectos con el gobierno nacional a través de documentos, a través de plataformas de ideas. De hecho, el mismo, tanto las tasas subsidiadas como el ATP en otro formato fue pedido por CAME allá en los primeros días de esta cuarentena, en el comienzo de esta pandemia. En muchos casos ha sido escuchado, otros no tanto, pero no hay ese diálogo directo, por eso se pide la mesa reales para poder charlar y negociar y ver las distintas alternativas que hay y seguir adelante en este problema que realmente, a ver, las pymes no venimos con un problema a partir de marzo en adelante, veníamos con 22 meses de atraso en venta, de realmente una contracción, constante mes a mes de las ventas. Y bueno, el comienzo de esta pandemia, más la cuarentena que hizo todo el sector pymes, el sector pymes en la gran mayoría del país hizo los primeros 90, 120 días de cierre total. Es imposible que en cualquier parte del mundo dure tanto una empresa pyme, pero en la Argentina somos sobrevivientes y realmente la versatilidad del empresario pyme argentino es muy loable, cómo se puede desenvolver. Por supuesto que se necesitó la asistencia del gobierno y está muy bien y se sigue necesitando para poder seguir en este proceso que todavía estamos en pandemia y no tenemos idea de qué momento se va a salir. Esto hasta que no aparezca la cura, nadie va a tener una mirada o un panorama un poquito más exacto para poder proyectar. En el mientras tanto se necesita la asistencia del Estado, pero también se necesita tener un contacto directo para poder seguir dialogando. Le vuelvo a repetir, como pasa en muchas provincias, como nos pasa acá en el Chaco, que tenemos un contacto directo con los intendentes, con el gobernador y una discusión continua. Podemos llegar de acuerdo en algunas cosas sí y en otras cosas no tanto, porque el bien común, como el gobierno lo tiene que tomar, está por encima de todo. Entonces, desde ese punto de vista hay cosas que a nivel de pensamiento sectorial o de lo que defendemos de nuestro sector, no estamos de acuerdo, pero eso no quita que no estemos siempre en la mesa de discusión para poder seguir trabajando articuladamente, ¿no? Hablabas, Alfredo, de ayuda por parte del gobierno nacional y todo esto que comentabas, y a pesar de la situación que están viviendo justamente las pymes, hoy nosotros leíamos y hablábamos al principio de nuestro programa, se ha confirmado el ATP 7, ya el número 7 desde lo que va del año. Digo, ha sido importante esto por lo menos por parte del gobierno nacional y esta posibilidad de poder pagarle parte del sueldo a los empleados. Sí, ha sido importante lo que aportó el gobierno nacional y también lo que aportó el gobierno provincial a través de distintas herramientas, ya sea el ministerio o el mismo Banco del Chaco. Eso es importante y hay que decirlo, porque así cuando decimos que no estamos de acuerdo en algo, hay que decir las cosas que se hacen bien también y que cayeron bien y que en muchos casos fueron el salvoconducto para que la empresa hoy sobreviva a estos tiempos todavía. Ahora se sigue necesitando ese salvoconducto para poder seguir sobreviviendo y bueno, y en el momento que esto, Dios quiera, arranque lo antes posible, el consumo interno se pueda reactivar, porque de eso es el primer eslabón que vive el sector empresario pyme argentino, que es el consumo interno. Después se va proyectando lo que es el consumo externo o lo que es la exportación, ya sea regional a través de nuestros países limítrofes o algún otro país del mundo, ¿no? Pero bueno, para eso siempre va a haber tiempo y se puede seguir trabajando, pero para poder exportar primero tenemos que vender internamente y fortalecernos como empresa para poder hacer un mecanismo de exportación. En ese trayecto de supervivencia es que estamos hoy, y es por supuesto muy indispensable que se sigan proyectando los ATP,
que se modifique el ATP en algún aspecto, porque te explico, hoy por ejemplo el ATP en nuestra provincia, principalmente el ATP nacional, ¿no? Se da a las empresas que están cerradas continuamente, todavía lamentablemente, el caso del turismo, caso de otros rubros más, es con un formato de subsidio 100% de este 50% que se le paga a los empleados. Después hay un trayecto que son créditos tasa cero hasta un 10% de facturación superior a lo que fue el año pasado, pero ahí comenzamos. Después sigue 15% hasta un 25% con una facturación superior al 20% de lo que fue el año pasado. Pero ahí tenemos un inconveniente. Se toman los montos fijos, el monto en pesos del año pasado. Y si yo vendí 10 sillas el año pasado, en septiembre pasado, el año del 2019, y hoy vendo 10 sillas, automáticamente por inflación tengo un 45% más de facturación. Pero eso no es real. Eso es irreal. Por lo que se debe ajustar ese rango para poder seguir teniendo la asistencia, porque se sigue necesitando. A nosotros nos han aumentado el 45% los costos, nos han aumentado todo, y necesitamos tener esa equivalencia de costo de inflación para poder seguir teniendo ese ATP y poder seguir sobreviviendo a toda esta etapa. Alfredo, cambio de tema, pero siempre en relación a las consecuencias que dejó esta pandemia y la situación económica que atraviesa el país. ¿Qué opinión merece que empresas internacionales realmente muy importantes quieran dejar el país y algunas incluso ya abandonaron la Argentina? Bueno, son casos puntuales. A ver, hay muchas empresas, algunas que venían en la región, y cuando hablo de región hablo de todo el continente sudamericano, con problemas. Y la pandemia la ha tenido, también le cayó muy mal y muchas consecuencias económicas y venía arrastrando, y toman decisiones de ir levantando sucursales, filiales de distintos países, y nuestro país es uno más. Eso es un caso. Después hay otros casos que son realmente empresas golondrinas, que le llamamos en el rubro, que están según la conformidad del país. Justamente por eso es que siempre nosotros le resaltamos muchísimo, y ahí viene un poco el llamado a atención que le hacemos al gobierno, porque las pymes siempre estamos. Mi empresa va a estar, mientras pueda sobrevivir, hasta acá siguen mis hijos, van a seguir invirtiendo en el país, Dios quiera, que tengan el mismo. Así como le doy un ejemplo personal, le doy un ejemplo en general de todos los empresarios argentinos. Somos los que reinvertimos al 100% aquí en la Argentina. Somos los que no hemos echado a ningún personal, no hemos, muy poco fueron el personal que fue despedido en el sector empresario pyme. No pasó lo mismo en la empresa grande, porque se manejan de otra forma. Por eso es que las realidades son distintas, y es donde realmente nosotros pedimos el diálogo continuo con el sector empresario pyme. Y con respecto a tu pregunta específicamente, te vuelvo a repetir, son dos alternativas. Una son empresas como Falabella, que fue muy renombrado, que venía con distintas dificultades en la región, y bueno, por supuesto a esta pandemia le tocó más de lleno, y bueno, Argentina tampoco en este momento es un país muy atractivo para la inversión, es otra realidad, y levantan directamente a la filial. Y en otros casos son específicamente caso de Uber, que es una parte de Uber, no es todo Uber, es Uber Delivery que levanta, y hay otras empresas más que son empresas golondrinas que van en distintos países según la circunstancia del país, de la macroeconomía, cómo está en ese país, cómo le beneficia para poder hacer dinero. Para eso son empresas, la crean, ganan dinero y se levantan y se van. Son directamente empresas golondrinas. No pasa con las pymes, por eso se pide siempre la atención y el respeto que se merecen todo el empresariado pyme argentino para poder seguir adelante. Alfredo, analizando un poco, decías hoy en otra respuesta, antes de la pandemia ya venían de 10 meses de baja en ventas las pymes. Después vino la pandemia y sabemos todas las pérdidas que tuvo con negocios cerrados, un dólar que nunca baja, que siempre sube, que parece no tener freno. Digo, ¿se puede recuperar todo eso que se ha perdido? Mirá, nosotros, te corrijo un poco ahí porque Sí, es por un poco supuesto. más atrás de donde venimos perdiendo ventas y complicado. Desde el 2012 venimos con estas complicaciones. En el 2018 se ahondó más la situación todavía.
y de ahí del 2018 acá es que prácticamente son 22 meses, a marzo que comenzó la pandemia, que veníamos con baja en venta. No apareció ahora en marzo esta baja en venta y estas situaciones. Esto agravó, sí, y fue un tiro de gracia para muchas empresas pymes, lamentablemente, es así. Muchas se reconvirtieron, muchos mutaron de rubro, han hecho maravilla, porque la versatilidad del empresariado pyme es realmente, como te decía recién, es admirable en la forma que se va mutando y buscando la alternativa para sobrevivir. Por supuesto que nosotros levantar la persiana día a día es una esperanza. Es el espíritu emprendedor, es el espíritu de guerrero que tiene el empresario para abrir todos los días, y con ese espíritu es que piensa de que hoy vamos a vender por lo menos un producto más de lo que vendimos ayer, y eso nos da el empuje para seguir adelante. Siempre la esperanza está, siempre ese empuje está. Por supuesto que esperamos que se vayan solucionando más allá de toda esta coyuntura que nos lleva puesta esta macroeconomía, que es cada vez más directa, es instantánea prácticamente. Todos los movimientos macroeconómicos que hay hoy nos afectan directamente desde hace unos días, y principalmente ayer. Muchísimas empresas no nos están dando lista de precios, ni hablar que no toman pedidos, por lo que realmente es una complicación difícil. Uno de los puntos clave de la baja en venta del Día de la Madre fue eso, justamente. Al no tener precio de referencia, muchas empresas optaron por no vender al no saber a cuánto vendo y a cuánto voy a reponer el producto. Es realmente una situación para nada agradable, porque tener la necesidad de los compromisos mensuales, de todo lo que necesitamos tener, pago de sueldo, pago de impuestos, costo operativo, alquileres y demás, y necesitas tener ese ingreso, el cash flow diario de esas ventas, pero a la vez mirás tu mercadería y tenés en la silla, tenés el televisor, que no sabés en qué momento vas a poder reponer y en qué precio si lo vendes hoy. Entonces realmente no es para nada agradable estos días que estamos viviendo en el empresariado pyme, ¿no? Alfredo, ha sido un placer como siempre poder dialogar con vos, agradecerte la comunicación y que tengas un buen día viernes. Bueno, gracias, siempre es un gusto charlar con ustedes, muchas gracias. Muchísimas gracias nuevamente, desde allí la palabra entonces de